Dios te bendiga, amado hermano. El motivo de este video es para que podamos compartir la palabra del Señor, ya que no hemos podido reunirnos. No hemos podido tener estudio bíblico ni tampoco culto. Pero el Señor es bueno y nos permite compartir la palabra por estos medios. Quiero decirle a cada uno que sea bendecido en el nombre del Señor, que los extraño mucho y que pronto estaremos juntos, así Dios lo quiere. Todo va a depender de su voluntad y todo va a depender de lo que estemos pasando. Quiero decirle que no tenga miedo, que confíe en el Señor, que ponga su fe en Cristo, así como lo ha hecho hasta ahora, que estas cosas tienen que pasar y han sido profetizadas por Dios, que estamos en los últimos tiempos y de que van a venir cosas peores, hermano. Tenemos que comprender de que esto es el principio de dolores que el Señor nos ha advertido en la Biblia y nosotros lo hemos estudiado, lo hemos leído. Cuide, le pido que cuide a su familia, le pido que cuide a sus ancianos, le pido que cuide a sus niños, le pido que si tiene amor verdaderamente por el prójimo, guárdese, porque no hay que hacer cosas que usted pueda contagiarse y pueda llevar eso a su casa y puedan pasar cosas desagradables. Yo sé que algunos tienen que salir a trabajar y que algunos tienen que hacer por motivos de urgencia, tienen que salir de sus hogares. Yo también lo tengo que hacer en algún momento, si me llaman. Pero eso no significa que no tengamos cuidado y que no, y que no respetemos lo que las autoridades nos están diciendo. Dios nos advierte de muchas maneras y este es un motivo, en este tiempo nos ha advertido y nos ha mostrado lo que debemos hacer. No seamos como aquellos necios que no oyen y que piensan que solamente debemos esperar. No, no. Nosotros confiamos en Dios, pero también Dios nos muestra y nos da sabiduría y nos da inteligencia para poder tomar las medidas correspondientes. Así como Dios advirtió a Noé de que construyera el arca porque iba a venir un diluvio, perdón, así la construyó. Así como Dios advirtió a José y a María que sacaran a Jesús y se lo llevaran a Egipto, así lo hicieron. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdote, el sumo sacerdote, miraba al leproso y le decía que tenía que salir porque iba a contaminar a los demás, de la misma manera ellos lo hicieron. Y si Dios nos está hablando en este tiempo de que debemos resguardarnos y de que debemos tener cuidado, debemos hacerlo. ¿Ya? Que Dios me los bendiga grandemente. He estado orando por la iglesia. Yo sé que también usted ha estado orando por la iglesia. Eh, Quiero decirle que el Señor es bueno, es misericordioso, que Él está cerca de usted. Y hoy día quiero compartir con usted una palabra del Señor. Una palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Para que podamos nosotros reflexionar sobre ella y que podamos fortalecernos también. Quiero decirle que Dios le ama. Quiero decirle que el Señor está cercano a aquellos que le buscan. Quiero decirle de que la iglesia es usted, no un lugar físico, sino que usted. Y que usted tiene dentro el altar del Señor. Usted puede preparar el altar y tener sus devocionales y consagrarse al Señor. Que la iglesia, la congregación es necesaria, por supuesto, pero va a haber tiempos quizás donde la iglesia a lo mejor no se va a congregar, porque esto va a ir de mal en peor. Y donde usted va a tener que va a tener que estar cimentado en la roca, en la palabra del Señor para poder seguir adelante. Imagínese usted que pasen más cosas y que sigan cayendo plagas y que sigan viniendo cosas al mundo. ¿Cómo se va a reunir la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Por eso que es tan importante el poder cimentarse y fortalecerse en la palabra del Señor, porque en esa fe nosotros vamos a vencer todas las cosas. Así que espero que en algún momento el Señor tenga misericordia, porque podemos pedir al Señor que tenga misericordia. Podemos pedir al Señor que pare esto. Podemos decir al Señor y pedirle a Dios en oración que
que perdone esta tierra. Debemos humillarnos en oración, buscar su rostro, vivir una vida consagrada para que la oración del justo pueda mucho. Y nosotros somos los justos, nosotros somos la iglesia. Dios ha puesto a la iglesia para poder interceder, para poder orar, para poder clamar. Y es tiempo de que la iglesia se ponga a clamar, a orar. Es tiempo de que la iglesia se una y pueda a una sola voz humillarse y arrepentirse. Porque Dios nos manda a arrepentirnos. Porque las cosas no se están haciendo bien. Porque este mundo no quiere arrepentirse. Y este tiempo es donde Dios está hablando a esta humanidad para que se arrepienta. Y donde usted va a tener que tener la gracia, el amor y la verdad para poder decir a las personas que Cristo viene. Quiero decirle de que debemos estar orando, ayunando, buscando en la palabra, alimentándonos de las cosas espirituales. Porque de lo contrario se va a enfriar. De lo contrario va a flaquear y va a desmayar. Cuando falta fe, cuando las malas noticias nos rodean, cuando el escenario está feo, muchas veces flaqueamos o podemos flaquear. Espero que usted no sea de uno de ellos. Espero que se pueda fortalecer la palabra y que podamos nosotros en algún momento levantarnos en el nombre del Señor y clamar y pedirle a Dios que haga una obra extraordinaria en este tiempo. Estas cosas tienen que pasar, hermano. Y van a venir muchas más. Así que Dios me los guarde, que Dios me los fortalezca y espero que en algún momento los podamos ver y estar nuevamente reunidos como congregación, porque la iglesia es usted y soy yo. Dios habita en usted, y en mí. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y podemos tener comunión hoy día, mañana, pasado, en cualquier momento, buscando el rostro del Señor. Así que quiero compartir con usted este estudio que está en el Evangelio según San Marcos, donde donde el Señor calma una tormenta. Qué importante que el Señor nos calme las tormentas de nuestras vidas, sobre todo en estos momentos que hay tanta angustia, donde las personas están sin esperanza, donde hay tantas personas que están turbadas. Qué importante entender de que Dios va con nosotros y que Él va a calmar la tormenta. Yo tengo confianza en que Dios va a hacerlo. Creo que Dios lo va a hacer. Pero esto es aplicable a todas las cosas. Quizá a lo mejor a una enfermedad, quizá a lo mejor a una pérdida, quizá a lo mejor a alguna dificultad económica, quizá a lo mejor donde estamos solos. En cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea en cualquier tipo de adversidad, en cualquier tipo de tormenta, en cualquier tipo de problema, Dios está con sus hijos. Y Él prometió estar con nosotros siempre. Dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que Dios está contigo, hermano. Y Dios está conmigo. Y te invito a que podamos orar y darle gracias al Señor por las cosas buenas, pero también por lo malo. Porque ambas cosas nos ayudan a bien. Hay pruebas que tenemos que pasar. Hay momentos hay cosas que debemos aprender. No solamente es una fe, nuestra fe no debe ser una fe solamente de lectura, sino que nuestra fe debe ser una fe verdadera, cimentada en la experiencia, de cómo afronto los problemas, cómo afronto las dificultades. He aprendido historia, he aprendido palabras, he aprendido del Señor, pero ahora me toca vivir la experiencia, y eso es lo que le pasó a estos hombres que el Señor, Él mismo les dijo que fueran y pasaran por esa tormenta, y subieran a la barca y pasaran. El Señor sabía lo que iba a venir, y Dios tiene el control de todas las cosas, y Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, nosotros debemos afrontar todas las cosas con la fe.
nuestra fe vence al mundo. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y vosotros también, y nosotros también debemos vencer al mundo por nuestra fe. Bendito sea el Señor. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a comenzar este estudio, o esta palabra, esta reflexión, para nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga. Entonces, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, se nos muestra una narración, una historia. Yo me imagino que usted la ha leído, que usted ya la ha estudiado en algún momento o la conoce. Así que le invito a que podamos leerla juntos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Bendito sea el Señor. Lo primero que quiero decir es que Jesús fue el que les dijo, pasemos al otro lado. O sea, Él los metió en eso. Él les dijo, súbanse a la barca, chiquillos, y pasemos al otro lado. Por supuesto, ellos no tenían ni idea de lo que iba a acontecer. Pero Cristo sí sabía lo que iba a pasar. Porque Dios quería tratar con ellos. Dios quería que ellos aprendieran una lección mayor, que tiene que ver si verdaderamente esa fe que ellos decían tener o ver fuera real en su vida. Ellos no pasaron el examen correctamente. ¿Por qué? Porque ellos temieron y en algún momento pensaron que iban a morir. Pero Cristo quería trabajar con ellos y quería fortalecerlos, quería sacar de ellos algo mayor. No basta solamente no basta solamente con conocer de lectura o de palabra al Señor, sino que Dios muchas veces quiere llevarnos a la práctica, al examen, para poder enseñarnos o para poder mostrarnos verdaderamente cómo está nuestra fe delante de Él. Ellos habían visto, ellos conocían, el Señor les enseñó, el Señor se mostró, el Señor hizo grandes milagros, grandes prodigios, sanó hombres, mujeres, echó fuera demonios, hizo muchas cosas el Señor. Y los discípulos estaban con Él y sabían que esas cosas habían pasado, pero el Señor ahora quería saber verdaderamente cómo estaban en su fe. Y hoy día, hermano, Dios quiere probarnos también con estas cosas que están sucediendo, para ver cómo respondemos a lo que está sucediendo, a lo que está pasando, para ver cómo nos movemos, qué hacemos, cómo actuamos, qué decimos, para ver cómo nos comportamos. Entonces, hermano, esta es una enseñanza tremenda para estos tiempos. Y sobre todo para este tiempo que estamos viviendo. Como hijos de Dios, como iglesia. Como país también. O en el mundo. Porque esto está sucediendo en todo lugar. Y quiero decirle que van a venir cosas peores y nuestra fe va a ser probada, hermano. Tu fe y la mía van a ser probadas. Y el Señor, que hace todas las cosas, el Señor que
que es el dueño de su iglesia, va a dejar a la iglesia pasar muchas cosas. Entonces, hermano, lo importante es saber qué debemos hacer. El Señor prometió dos cosas, que Él iba a estar con nosotros. Y ahí estaba Cristo con ellos, porque no les dijo a ellos simplemente váyanse, sino que Él fue con ellos. Sigamos leyendo. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Y cuando habla de tempestad es problema. Estamos hablando de problemas, estamos hablando de dificultades. Estamos hablando quizá a lo mejor de vida y muerte, de vida o muerte. ¿Y cuántas tempestades, hermanos, se pueden levantar en nuestras vidas? Quizá a lo mejor tú estás pasando hoy día por una tempestad, por un gran problema. Quizá a lo mejor estás pasando una enfermedad. A lo mejor estás pasando un problema financiero. A lo mejor estás pasando soledad. A lo mejor tus fuerzas están flaqueando. A lo mejor tu fe está decayendo. A lo mejor tienes problemas con tu familia, con tus hijos. Nos faltan los problemas. Nos faltan las tempestades. Y hoy día, además, sumando, en este país tenemos un problema bastante grande, que es un problema económico, donde muchos van a quedar sin trabajo. Donde muchas personas también se están enfermando por esto que está pasando, por esta plaga o pandemia o lo que está sucediendo. Quiero decirle que en otros países ya la gente está muriendo. Son tempestades que se levantan, son problemas que vienen. Entonces, ahí es donde nosotros debemos saber actuar. ¿Cómo debemos saber actuar? ¿Qué enseñanza nos muestra esto? ¿Qué no deberíamos hacer? ¿Y qué sí deberíamos hacer? Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hermano, esto era de vida y muerte. De vida o muerte, perdón. Estos eran hombres experimentados. Eran pescadores, muchos de ellos, y conocían el mar. Pero aún así, ellos se estaban anegando. Entonces, hay cosas que se levantan, hay cosas que vienen, que son muy grandes, y que nosotros por sí mismos, solos, no vamos a poder pasar. Vamos a necesitar la ayuda del Señor, como estos hombres que la necesitaron en algún momento. Muchas veces, como a ellos les pasó, se hundían, se estaban hundiendo. Estaba entrando el mar, el viento azotaba, era de noche. Y Cristo, tranquilo, durmiendo. Qué interesante también ese punto. Y quiero que usted pueda entender eso. Que no hay cosa más, no hay poder sobre el Señor. No hay cosa tremenda para el Señor. No hay cosa imposible para el Señor. No hay cosa grande para el Señor. Dios es más grande que todas las cosas. Y Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Dios es el Señor. Y Él tiene poder para hacer lo que tiene que hacer. Pero ellos estaban viviendo este proceso, así que quiero decirle que en algún momento usted va a vivir y va a pasar por una tormenta. Así como yo también puedo pasar por una tormenta. Todos nosotros tenemos que pasar por tormentas en nuestras vidas. Y quizá a lo mejor el agua nos va a llegar hasta el cuello. Quizá en algún momento no vamos a ver la salida. Quizá el cielo se va a oscurecer. Quizás todos nos van a dejar y nos van a abandonar. Quizás tú solo vas a tener que vivir tu propia tormenta. Pero quiero decirte algo, que Cristo iba en la barca. Y Dios está contigo, así como estuvo con sus discípulos. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal.
durmiendo. Bueno, Cristo era hombre, Dios encarnado, y quizás estaba cansado de tantas cosas que hacía, hermano. Recordemos que los capítulos anteriores eh, podemos darnos cuenta de que él estuvo enseñando, predicando, visitando, estuvo haciendo muchas cosas. Y era natural que su cuerpo le pidiera descanso. Él estaba durmiendo, imagínense usted. El Dios del universo durmiendo. Pero esto también nos muestra la confianza de Cristo en su Padre. Cómo Cristo dormía sin problema en medio de esa tempestad, en medio de ese problema. Cómo Él confiaba en su Padre. Y es lo mismo que hoy día el Señor quiere hacernos entender, que debemos confiar en Dios. Que debemos echar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, todo lo que tengamos delante de Él. Así como Cristo estaba durmiendo tranquilamente, de la misma manera nosotros debemos confiar en que Dios está guardando a su iglesia y te está guardando a ti. Porque Él es el que provee a la iglesia, Él es el que guarda a su iglesia, Él es el que sana a su iglesia, Él es, hermano amado. Así que esto nos enseña algo importante de Cristo, que debemos imitar. Así como Cristo estaba tranquilo, usted y yo debemos estar tranquilos también en los momentos de dificultad o cuando las tormentas se levanten en nuestras vidas. Debemos estar confiando solamente en Cristo. Debemos estar confiando en nuestro Dios que está en el cielo. Debemos confiar que Dios no se ha olvidado ni nos va a desamparar nunca. Así que hoy día te animo, hermano, a que puedas confiar en el Señor, a que Dios tiene el control de todas las situaciones, que Dios tiene el control de tu vida y que Dios sabe por qué a lo mejor estás pasando por alguna dificultad o por algún problema o por alguna prueba. Porque Dios quiere trabajar con nuestra fe, Dios quiere trabajar contigo, quiere hacerte crecer, quiere hacerte entender, quiere que tú finalmente entregues, te entregues a Él completamente y que confíes solamente en Él. Gracias, Señor, porque estas cosas nos ayudan a bien. Hay mucha gente que se desespera. He conversado con personas desesperadas. He conversado con personas que están turbadas. No significa, hermano, no tomar resguardo, ni tener autocuidado. No, para nada. Yo confío en el Señor y usted también. Y Dios nos dio sabiduría e inteligencia para tomar los resguardos necesarios. Eso es. Que en los momentos de aflicción, de prueba, hermano, podamos poner la mirada en Cristo. Así como Él tuvo confianza en su Padre, nosotros debemos tener también confianza en nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Le despertaron. Y qué importante, hermano, es clamar. Qué importante es acudir a Dios para que las cosas puedan mejorar. Ellos hicieron algo bueno, muy bueno, al ir hacia Cristo, al despertarlo. Aunque lo malo de ellos fue que deberían haber sabido de que estando Cristo ahí y Cristo haciendo todas las cosas, no les podía pasar nada. Hermano, nosotros somos como ellos. Cuando estamos hasta el cogote quizás, o cuando estamos anegados, recién nos acordamos del Señor. Y debemos nosotros, antes que ocurran las cosas, debemos empezar a clamar y a orar y a pedir, a humillarnos. Es tan importante, hermano, humillarnos delante de su presencia. Es tan importante ir a sus plantas. Es tan importante tener comunión con Dios. Es tan importante clamar al cielo y decirle, Señor,
Acuérdate de mí. Señor, ayúdame. Señor, estoy solo. Estoy desamparado. Señor, que nuestra naturaleza humana nos traiciona. Muchas veces, hermano. He visto muchos que flaquean. Muchos que se desaniman. Muchos que pierden su fe. Por las cosas que están pasando. Porque sacan la mirada de aquel que tiene el poder para cambiar las cosas. Me acuerdo también una historia muy similar de esta, cuando los discípulos van en la barca y se levanta también una gran tempestad. Y también ellos estaban siendo azotados, pero ven a Cristo caminando en el agua, por el mar. Y me gusta lo que hace Pedro. Pedro lo mira y le dice: Señor, si eres tú, di que vayas a ti. Y él empezó a caminar. Todo bien hasta el momento. Porque estaba mirando a Cristo. Sacar la mirada de Jesús es hundirse. ¿Y qué pasó? Cuando Pedro sacó la mirada de Cristo, se empezó a hundir. Porque él empezó a mirar el problema, en vez de aquel que le había dicho ven. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Muchas veces tenemos los problemas y sacamos la mirada de aquel que nos puede ayudar. De aquel que está en los cielos, de aquel que lo puede todo. De aquel al cual podemos ir confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. No debemos poner la mirada en los problemas ni en las circunstancias, sino en Dios. Y aquí estos hombres fueron, hermanos, fueron hacia, hacia Cristo y le dijeron: Señor, despierta que perecemos. Dice, le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y cuántas veces nosotros le decimos: Señor, Señor, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no recibo lo que estoy esperando? Es como que el Señor no nos respondiera y decimos: Señor, ¿dónde estás? Pero ahí está el Señor en la barca. Porque tú eres hijo de Dios y como hijo, la promesa del Señor es para siempre. Él dijo que iba a estar contigo siempre. Yo lo creo. Porque Cristo es el amén, es el sí de Dios, de las promesas de Dios. Y si Él prometió que iba a estar contigo, contigo está. Y hoy día está contigo. Bendito sea su nombre. ¿No tienes cuidado que perecemos? Sí, el Señor tiene cuidado de nosotros. La Escritura dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y verdaderamente nos guarda y nos cuida. Así que esta palabra es para nosotros en este tiempo. Porque las cosas se pueden poner peor. Porque la tormenta se puede hacer más grande. Porque el viento puede azotar de mucho más fuerte. Pero ahí es donde nosotros debemos clamar y pedirle al Señor en esta hora, cuando las cosas se pongan también peores. Pero el Señor, con su poder y con su fuerza, le dijo, levantándose, dice, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento. Qué interesante poder ver cómo el Señor tiene el control de todas las cosas y cómo el Señor puede detener una tormenta en nuestras vidas. Muchas veces lo he experimentado, personalmente lo he experimentado. Y yo sé que usted también ha experimentado la mano del Señor y ha experimentado cómo Dios le ha ayudado en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde usted necesita la ayuda y Dios le ha respondido. Muchas veces el Señor me ha ayudado
y me ha respondido en mis momentos de dificultad, en mis momentos de aflicción, en mis momentos de prueba. Dios me ha respondido. Y muchas veces ocupa a los hermanos para hablarme, para darme palabras de aliento. Muchas veces ocupa personas que no son hermanos quizás, y esas personas me han ayudado, porque Dios está aquí. Dios está cerca de nosotros y tiene cuidado de nosotros. Y Él es el que puede cambiar la situación de este mundo, de este país y cualquier situación que podamos estar pasando. Pero si es su voluntad, por supuesto. Porque si su voluntad es que estas cosas sigan pasando para que Él pueda venir, amén, también tenemos que decir, hermano. Amén. No solamente recibiremos lo bueno y no lo malo. El creyente tiene que aprender. Nosotros debemos aprender a recibir tanto del Señor las bendiciones como también lo malo que nos pueda pasar. Así que, hermano, prepárate. Preparémonos para lo que pueda venir. ¿Cómo podemos prepararnos? Orando. ¿Cómo podemos prepararnos? Buscando en su palabra. ¿Cómo podemos nosotros estar preparados? Llenando nuestra vasija con aceite. Porque cuando el Señor venga, tendremos que levantar nuestras cabezas diciendo, gracias, Señor, ahí viene mi salvación. Pero es el Señor el que tiene el control de todas las cosas, hermano. Y Él fue el que reprendió a esa tormenta y le obedeció. Mire lo que dice el Salmo 89 del 8 al 9, dice esto. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Y no fue así? Salmo 89 del 8 al 9. Para que lo marque. Qué tremendo lo que el Señor hace. Qué tremendo poder, qué tremenda grandeza. Y podemos ver acá a Él actuando. Si Él no es que esté durmiendo siempre, no. No es que Él esté eh, desconectado de nosotros, no. Cuando uno clama, cuando uno pide con desesperación, Dios responde y Él se levanta, hermano. Él se va a levantar para ayudarnos. Él se va a levantar y va a reprender los problemas. Y dice que se hizo grande bonanza. No solamente las cosas suceden, no solamente va a ser un tiempo de tormenta, sino que después va a venir un tiempo de bonanza, hermano. Esto va a pasar. Pero quizá puede venir algo mayor. Y en lo que nos pueda pasar a nosotros también va a pasar. Por eso es que debemos saber actuar. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actúa un creyente? ¿Cómo es su fe en los momentos de dificultad? Y lo más grande de todo esto que yo veo no fue la gran tormenta, sino la grandeza del temor de estos hombres que vieron y pudieron darse cuenta quién estaba ahí. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, de ver la grandeza de Dios por sobre las cosas que quizás nos parecen grandes, que quizás nos parecen que no tienen remedio o imposibles de hacer. Dios es más grande que todo eso. Mire lo que dice acá. Antes de eso, por supuesto, trata con su fe y los reprende y le dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, hermano? ¿Acaso no nos podemos amedrentar? Sí. Es que tu fe, pastor, es que tu fe, hermano, es que somos seres humanos. Eso no significa no tener confianza, pero podemos sentir miedo. ¿O no es así? Jesús no les dijo esto.
¿Acaso a ellos? ¿Por qué estáis así amedrentados? El único, el único que es perfecto es Dios. Y si tú sientes en algún momento pánico, o te amedrentas, o tienes miedo, quiero decirte que puedes decirle al Señor esas cosas. ¿Cómo no tenéis fe? Otra cosa. Ellos viendo, hermano, muchas veces nosotros experimentamos grandes cosas con el Señor, pero perdemos la fe. Cuando las cosas cuando las cosas se desbordan, cuando las cosas se salen de control, cuando perdemos dominio de algunas situaciones, podemos perder la fe, podemos flaquear, podemos desmayar. Oiga, en la, en la, en la historia bíblica podemos ver a muchos hombres de Dios perdiendo y flaqueando y desmayando. Pero ahí está la fuerza del Señor, hermano. Ahí está la fuerza de Dios en nosotros. Ahí está Cristo que nos levanta. Ahí está Cristo que se muestra. Ahí están las palabras del Señor. Ahí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo que se nos muestra. Y que muchas veces eh, quiere ayudarnos a nuestra fe con lo que hace. Y aquí, por supuesto, le ayudó. Porque el Señor reprendió los vientos y se hizo grande bonanza. ¿Qué estaban viendo? El poder, la grandeza de Dios. Dice, entonces temieron con gran temor. ¿Qué? Temieron con gran temor. ¿Quién está ahí? ¿Quién es este? Diciendo, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué tremendo, hermano. Ese es nuestro Dios. Un Dios grande, poderoso, que les dio un temor a estos discípulos, apóstoles, por supuesto, donde el Señor se mostró verdaderamente quién era. Y quiero decirte que ese mismo Señor que se mostró a ellos es el que tenemos nosotros. Así que no temáis, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Así que, hermano, hoy día les comparto esta palabra para que usted pueda reflexionar y pueda tener confianza y pueda ir al Señor y pueda ver que lo que está pasando, Dios lo permite, pero lo permite para que nosotros podamos entender muchas cosas. Primeramente, cómo está nuestra fe. Segundo, que no tenemos el control de las cosas. Tercero, que debemos confiar solamente en Él. Cuarto, que el que está con nosotros es más grande que todas las cosas. Él quiere mostrarse y quiere que usted y yo pasemos lo que está aconteciendo de esa manera, poniendo nuestra única fe y esperanza en Dios y no en otra cosa. No es lo que digan los diarios, no es lo que digan las noticias, no es lo que digan los vecinos, no es lo que diga tu hermano, sino es lo que dice Dios. Y si algo nos tiene que pasar, nos pasará. Pablo dijo, soy del Señor, viva o muera, de Cristo soy. Con esto no quiero alarmarlo, ni quiero decirle que va a morir, sino que es una posibilidad que también es realista y debemos contemplar. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor los fortalezca y que podamos estar en algún momento nuevamente reunidos, juntos y en armonía, como dice la palabra del Señor. No sabemos cuándo se va a levantar esta alerta. Mientras tanto, le pido a usted que haga un altar familiar, que se reúna con su familia, que oren juntos, que busquen juntos en la palabra y que no se desconecten de las cosas que están pasando. Porque Dios está hablando al mundo.
y los juicios de Dios están cayendo sobre este mundo. Y es necesario que esto acontezca porque queremos que Cristo venga. Pero antes de que venga tienen que suceder todas estas cosas. Así que sepa interpretar lo que está sucediendo, sepa entenderlo y sobre todas las cosas, no pierda su fe. Ya nos estaremos viendo en el Señor, si así Dios quiere, por supuesto. Y quiero decirle que oren por mí también y por mi familia, así como yo voy a estar orando por usted. En otro momento voy a subir un estudio bíblico y quizá otra palabra de aliento para la congregación. Que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.